Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidas a lo que es nuestra segunda cápsula de generación de capacidades para proponentes de proyectos del sector energía. Una mirada a la financiación de proyectos energéticos en Colombia. Esta cápsula básicamente hace parte de las herramientas de generación de capacidades desarrolladas por el Climate Finance Accelerator o CFA Colombia. Para empezar también, pues me presento, mi nombre es Carlos Emilio Torres, yo soy consultor del área de sostenibilidad y cambio climático de PwC Colombia, que junto con E3, Ecología, Economía y Ética, nos encontramos siendo los delivery partners de la aceleradora en el país. Esta aceleradora es financiada por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido y tiene como objetivo básicamente apoyar la aceleración de proyectos con un enfoque de mitigación en algunos países alrededor del mundo. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, quien es Catarina Grosso, directora ejecutiva del FENOGE, y tenemos a Carolina Gudelo, que es gerente senior de PwC Colombia y que también lidera, pues como tal, la implementación de la aceleradora acá en el país. Para empezar, voy a dar una pequeña introducción de Catarina. Catarina es economista con maestría en economía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en administración de negocios y especialista en gestión de proyectos del Instituto Europeo de Posgrado IEP. Es experta en la formulación y desarrollo de proyectos del sector energético y cuenta con más de 12 años de experiencia liderando equipos en generación, distribución, comercialización y financiación de energía en Colombia. Actualmente es la directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía FENOGE, donde ha consolidado la estructura operativa del mismo y lo ha consolidado como un fondo multiplicador de recursos, mediante operaciones de fondeo a entidades financieras y la creación de vehículos de inversión que permiten desarrollar el mercado de las fuentes no convencionales y gestión eficiente de energía, liderando la implementación de múltiples proyectos enfocados en la transición energética para las poblaciones más necesitadas en el país. Actualmente también es profesora invitada de la Universidad Externado de Colombia en la Cátedra de Financiación de Proyectos de FSNCE. Fue directora comercial de Black Orchid Solar SAS, gerente comercial de la electrificadora del Meta SAS y ejecutiva de ventas de Electric Caribe, además de su participación reconocida como asesora en diferentes oficinas del Gobierno Nacional. Así que, Catarina, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Carolina, muchas gracias. Voy entonces a darle el paso a Carolina y a Catarina para que realicen un poco esta cápsula que va a ser con una dinámica mucho más de conversatorio en torno pues a la financiación de proyectos energéticos en Colombia. Así que adelante, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, Catarina, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y como te comentaba, Carlos Emilio, nos gustaría entender de tu parte y una primera pregunta que nos gustaría hacerte y también para llegarle a los proponentes de proyectos, que nos contaras un poco de cuáles son los retos más grandes que se han podido percibir desde la perspectiva de los financiadores de proyectos de energía en Colombia y nos cuentes un poco más de tu experiencia y desde toda la experiencia que tú has tenido, cuáles son estos retos. Claro que sí, Carolina y Carlos, muchas gracias por la invitación. Sobre los retos que nosotros desde el FENOGE hemos visto es, bueno, los proyectos de energía, para nadie es un secreto, pues tienen hartos requerimientos en CAPEX, sobre todo CAPEX inicial, y también requieren de un conocimiento muy especializado para su desarrollo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista ambiental y social. Tienen grandes retos en la ejecución y esos mismos grandes retos en la ejecución desde el componente social y ambiental que se ha vuelto tan importante en el desarrollo de los proyectos de fuentes no convencionales en Colombia, hacen que todas esas evaluaciones y todas esas afectaciones que puedan llegar a tener tengan que ser evaluadas y mitigadas precisamente para poderle dar cierre a los proyectos y que los proyectos en el largo plazo con esa incertidumbre puedan de alguna manera tener certidumbre sobre esos flujos futuros para su cierre financiero. Ahí yo pensaría que existen tres grupos de retos muy importantes. El primero es acerca del desconocimiento de la tecnología. Y a esto me refiero es que si bien se han desarrollado varios proyectos de fuentes no convencionales en el país, la mayoría de estos proyectos han sido bajo la modalidad de corporate finance. Es decir, los financiadores evalúan el balance de la compañía que los promueve y no el proyecto como tal.
El financiamiento bajo el Project Finance, que ya se está comenzando a dar en el país, ya hemos tenido casos como FDN Bancolombia, que ya están haciendo la evaluación de la capacidad del proyecto para generar los flujos, es lo que realmente, digámoslo así, que impulsa el desarrollo de este sector, porque le permite a más actores participar y desarrollar las fuentes no convencionales de energía. Mediante esta modalidad del Project Finance atrae muchísimo más inversión extranjera y el reto ahí es financiar bajo esa modalidad de Project Finance. Y ahí la especialidad que deben desarrollar los financiadores para conocer y entender la tecnología es preponderante. Hay que tener mayor certeza de los flujos futuros precisamente para que este tipo de proyectos, además de los equipos, que son la única garantía de los pagos de la deuda, pues puedan tener un cierre, ¿cierto? Y también un gran conocimiento de la contraparte del proyecto que estamos estructurando, bajo qué modalidad se va a vender la energía, cuáles, digamos, esos flujos de ingresos, qué certeza tienen, si están en un contrato de largo plazo, si es un proyecto que está adjudicado en una subasta, si es un proyecto que va a vender en el mercado regulado o en el no regulado. Digamos que todas estas cosas hacen, digámoslo así, que se pueda tener una mejor certeza, y ese es un gran reto, digamos, en la línea de Project Finance, de conocimiento dentro del sector financiador. Y precisamente este desconocimiento de tantas variables, digamos que genera y hace que aumente la percepción del riesgo, y esto se traduce pues en condiciones de financiación, tasas elevadas, plazos más cortos, periodos de gracia que no, y en su gran mayoría, digamos, el estudio de mercado que hemos hecho en el mercado de financiamiento, los periodos de gracia realmente no van acordes con los flujos del proyecto. Normalmente estamos viendo periodos de gracia de seis meses, un año, cuando el proyecto ni siquiera ha empezado a generar energía. Todavía puede estar en tema de protocolarización de la consulta previa, o todavía puede estar, digamos, en un trámite de licencia ambiental, o todavía, digamos, ahora tenemos más cosas que añadirle a la canasta en términos de retos, y está, digamos, que la situación actual de la oferta mundial de paneles solares, de estructuras, o sea, todo, digamos, que se ha vuelto mucho más complejo. La misma situación energética en el mundo hace que tengamos altos costos de elementos, altos costos también de poder traer a puerto toda, digamos, que la infraestructura que en su gran mayoría tenemos que importar. El segundo reto, pues los stakeholders. En la estructuración del mecanismo de financiación para un proyecto, la deuda financiera definitivamente no es lo único que involucrarse. Hay que crear un ecosistema que permita disminuir y mitigar esos riesgos de cada stakeholder involucrado, y también compartir los riesgos con el financiador, que digamos que deben asumirse conjuntamente. Lo más utilizado siempre son los instrumentos de garantía, que permiten precisamente compartir el riesgo entre el financiador y del financiador, y digamos que mejorar esas condiciones de financiación. Otro actor que ahí puede involucrarse son proveedores de tecnología certificados que cumplan con las características solicitadas por los financiadores. Por ejemplo, en sistemas solares no fotovoltaicos tenemos, digamos, que la clasificación de Tier 1, que es la que, digamos, en el listado de los proveedores de paneles en los que más se invierte en el mundo, y de ahí, de alguna manera, muchos financiadores se pegan de ahí para decir, bueno, si usted está dentro de este listado, los paneles solares que usted va a instalar, entonces ya tienen una ficha técnica que me permite dar una certeza de la generación de energía y de cómo se va a ir, digamos, que disminuyendo esa eficiencia en el panel solar, para yo poder tener una certeza en los flujos. Y por último, pues los seguros de ahorro de energía también son un instrumento que es muy ampliamente utilizado y que puede utilizarse como complemento a la financiación. Ahí pues la aseguradora será la que responda ante un menor desempeño del proyecto, con lo que también pues se puede asegurar una parte del rendimiento futuro del proyecto. Y por último, es precisamente la falta de demanda de proyectos, y me refiero, hay muchos proyectos, pero hay muy pocos proyectos donde los financiadores se pueden encontrar con una estructura que sea adecuada para llevarlos a la bancabilidad y al cierre financiero. Para esto definitivamente es muy necesario desarrollar capacidades, que es precisamente lo que estamos haciendo con esta charla, en los promotores de esos proyectos, y algo que, digamos, es lo que está llamado a ser el FENOGE como ese fondo
que promueve, incentiva y da digamos que el espacio para que se siente el sector financiero, pero también el sector de las no convencionales en Colombia, es precisamente que hablemos en el mismo lenguaje con el sector financiador. Creo que eso es un gran reto. Nosotros llegamos con una complejidad absurda en términos técnicos, en términos de horas solares, en términos de capacidad de los inversores, de cada cuándo se repone el inversor, por ejemplo, en un proyecto solar o en eólico también. Entonces llegamos con un tema de consultas previas, de que necesitamos una línea, y al sector financiero pues definitivamente eso le interesa, pero le interesa verlo aterrizado en una valoración de riesgos y en un flujo de fondos para el proyecto. Entonces yo creo que aquí un mensaje para los proponentes de proyecto, y como tú misma lo dices, y parte es como las funciones del FENOGE y también de la finalidad del CFA, es apoyar a los proponentes de proyecto a articularse. Obviamente está todos estos variables que tú mencionas en el desarrollo de un proyecto, que son variables técnicas, variables comerciales, variables legales, y aterrizar todas las variables y estructurar un buen modelo de negocio para que puedan llegar aterrizados digamos, a las entidades financieras para que se pueda llevar este flujo de proyecto. Y parte pues de nuestra finalidad aquí también es entender cuáles son todos esos gaps para apoyarlos a cerrar y unir pues como las dos partes o las aristas y, como tú dices, todos los stakeholders del proyecto. Entonces, de verdad, muchas gracias y fue como un entendimiento bastante amplio de lo que es desarrollar proyectos de energías renovables en Colombia. Entonces, en nuestra segunda pregunta que nos gustaría hablar contigo y que nos cuentes un poco más, es cómo ves el estado de las finanzas mezcladas en el contexto colombiano para la financiación de proyectos en energías renovables. Pienso que las estructuras de Blended Finance son definitivamente esenciales para el desarrollo de un sector y más para el desarrollo de un sector con características de la energía, principalmente las que tienen las fuentes no convencionales de energía, como lo decía antes, sectores con alto requerimiento en CAPEX y con alto requerimiento de apalancamiento financiero. Y precisamente por eso muchas veces la oferta de la banca tradicional no es suficiente para impulsar el desarrollo de estos proyectos y las condiciones de financiación a veces no permiten el cierre financiero de los mismos. Y precisamente por eso es que las estructuras de Blended Finance que combinan recursos de diferentes naturalezas, digamos que toman pensaría yo que una relevancia muy importante porque ofrecen al mercado productos financieros con mejores condiciones y más atractivo para el desarrollo de esos proyectos, precisamente porque combinan diferentes naturalezas de origen de los recursos. Y la naturaleza de estos recursos pues tiene otros objetivos como el impacto del cambio climático. Es por eso que muchas veces se dan mejores condiciones de financiación. En el caso de FENOGE, precisamente la intención del gobierno nacional precisamente por dar una transición justa, que sea equitativa, que sea inclusiva y que tenga unas condiciones de financiación que de alguna manera, digamos, podemos decirlo coloquialmente, sean más baratos que los créditos tradicionales. Colombia también ha estado sobre esas estructuras de blend. Hemos visto mucha participación de la banca multilateral. Con recursos que son canalizados o por bancos de desarrollo, precisamente para habilitar líneas de redescuento o para fomentar el desarrollo de proyectos de energía. Y estas líneas de crédito, cuando son colocadas, digamos, en el mercado por bancos comerciales, pueden algunas veces presentar los mismos retos anteriores porque al bajar el crédito desde la banca multilateral y ya dejárselo listo al solicitante, pues digamos que pasan una serie de intermediaciones que hacen que la tasa termine siendo la similar a otro banco que no sea un banco de desarrollo. Digamos que eso es un reto que tenemos que trabajar ahí. Y pues por otra parte también existen fondos internacionales con recursos concesionales que han venido invirtiendo en proyectos de energía en el país y que aunque esta práctica no se ha masificado precisamente porque a veces lo que ocurre es que faltan proyectos estructurados y también falta otra fuente de financiación local, ¿no? Normalmente estos recursos concesionales internacionales vienen con el compromiso de deuda sobre el banco, por ejemplo, un banco multilateral que baje los recursos, entonces te dan, no sé, 10 millones de dólares, un ejemplo, concesionales, pero tú tienes que mínimo
como país tomar un crédito de otros 10 millones de dólares más. Entonces, digamos que esa falta de la otra punta de financiación local es muchas veces y de falta de estructuración de los proyectos, porque tú tienes que ya llegar con una idea estructurada de cuál es el proyecto normalmente. Ahí desde ese sentido vemos que con FENOGE hemos buscado complementar esa oferta de financiación tradicional con recursos concesionales que finalmente pues mejoran las condiciones de financiación y favorecen el acceso y el cierre financiero de los proyectos. Sobre esa línea, pensaría yo que también es muy importante ver cómo articulamos ese sector privado con el sector público, que es también lo que hacemos en FENOGE, y con sus requerimientos. Ahí en el FENOGE, digamos que tenemos ya por habilitación regulatoria y legal varias líneas donde nosotros podemos empezar a actuar. La primera es operaciones de fondeo, son fondeo, mecanismos de financiación, pues que están destinados a entidades financieras, bancos comerciales, bancos de desarrollo, para que los recursos sean usados en la financiación de proyectos, ya sean de fuentes no convencionales o de gestión eficiente de la energía, y la estructuración de cada operación de deuda se realiza a la medida del proyecto o los proyectos potenciales que vayan a ser financiados. Y la condición ahí a la entidad financiera es que la entidad financiera tiene que de alguna manera certificarnos que va a replicar esas buenas condiciones que le va a dar FENOGE en el fondeo a el solicitante final. Ahí digamos que también tenemos un plus para el recurso público, y es que el riesgo para FENOGE no es el proyecto, sino que el riesgo es la entidad financiera, ¿cierto? Y entonces ahí digamos que se mitiga un poco o no, muchísimo el riesgo de prestar el recurso público, ¿no? El segundo es aporte de capital a vehículos de inversión, recursos que tengan como destinación también recursos de inversión o financiación de fuentes no convencionales o eficiencia energética, y la participación en estos instrumentos será como inversionista ancla, capital semilla, digámoslo así, para contribuir a la alineación de los incentivos de otros privados que quieren entrar ahí, y obviamente con la expertise y con el respaldo de FENOGE y pues por detrás obviamente del gobierno nacional, pues también se genere un ambiente, digámoslo así, de confianza para el inversionista. Por último, también tenemos la habilitación legal de otorgar instrumentos en garantía. En este caso, pues obviamente ahí la apuesta es complementar la oferta tradicional que ya tenemos para ampliar el acceso al financiamiento con mejores condiciones para proyectos y contar con un mecanismo de garantía que tenga el FENOGE que permita a las entidades financieras disminuir su exposición al riesgo y de esa manera pues que ofrezcan mejores condiciones a los proyectos que estén dentro del perfil para acceder a esas garantías. Y alineado con eso, nosotros hemos visto en las noticias la alianza entre el FENOGE y el FDN, y nos gustaría que nos contaras un poco más de estos mecanismos de financiación, en qué estado se encuentran y cómo los proponentes de proyectos también pueden empezar a mirar esta iniciativa como un potencial mecanismo de financiación. Te cuento que en noviembre del año pasado, más o menos, FENOGE y la Financiera de Desarrollo Nacional firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de identificar necesidades de financiación en proyectos de fuentes no convencionales y de gestión eficiente de la energía, y de esa manera diseñar mecanismos y estrategias conjuntas para incentivar el desarrollo y el financiamiento de esos proyectos. Desde el lado, pues FENOGE, con su objetivo de promover, financiar e incentivar el desarrollo y la utilización de estas fuentes no convencionales y de la eficiencia energética mediante mecanismos de inversión y financiación, y Financiera de Desarrollo Nacional en su rol de banco de desarrollo, enfocado precisamente a diseñar soluciones sofisticadas, innovadoras, encaminadas a atraer inversionistas y financiadores que participen en esquemas de financiación para proyectos de infraestructura que, por ejemplo, en el caso de hidrógeno, son proyectos de infraestructura que tienen altísimos requerimientos en CAPEX, sobre todo porque todavía estamos en un momento en que la tecnología no ha, digamos, que disminuido los costos lo suficiente como para que los requerimientos
para CAPEX se puedan, digamos que igualar en un costo nivelado a otra tecnología que ya tenemos en no convencional como la eólica y la solar. Entonces, en este sentido, FENOGE y FDN desarrollaron esta estrategia para fomentar e incentivar esos mercados a través de los mecanismos de financiación, y aquí lo que hacemos es una operación de fondeo de FENOGE a FDN, donde damos unas mejores condiciones financieras a la FDN, unas condiciones financieras más flexibles, y lo que esperamos es que, y pues digamos que el compromiso entre nuestro contrato de crédito es que FDN logre replicar esas mejoras en esa cantidad del fondeo, digámoslo así, que da FENOGE, ya ponderada con los recursos que consigue de otras fuentes a los solicitantes en estas líneas de fuentes no convencionales y gestión eficiente, ya con las líneas y la evaluación de crédito y la política de crédito que tenga FDN, digámoslo así, que para evaluar sus solicitantes. Y bueno, Catarina, por último, y pues siendo conscientes del tiempo, nos gustaría que nos contaras o qué le recomendarías a los nuevos proponentes de proyectos de energía no convencionales o gestión eficiente de la energía en Colombia para alcanzar este éxito de cierre financiero del proyecto. Pienso yo que inicialmente deben considerar los recursos disponibles y los posibles actores que puedan ser relevantes para el desarrollo del proyecto. Y ahí en la etapa de preinversión, que es la etapa de la estructuración, pues se pueden encontrar recursos o vehículos interesados en participar de un proyecto atractivo desde las etapas iniciales. Y ahí cabe resaltar que al asumir más riesgo, la participación o redistribución, digamos, para estos inversionistas puede llegar a ser más alta si los coges desde la etapa de preinversión. Entonces es importante considerar además la prefactibilidad y factibilidad técnica que tú tengas de la fuente no convencional y que tengas del proyecto. Es súper importante considerar las comunidades y el manejo que se le da a las comunidades desde el inicio de la etapa de preinversión. Y en la etapa de inversión, pues definitivamente ya ahí tú ya tienes todos los permisos necesarios para llevar el proyecto a la bancabilidad, lograr ese cierre financiero, y ahí digamos que yo pensaría que es donde cobra más importancia, digamos, la fuente de financiación, y es muy relevante ahí, digamos, que tener pleno conocimiento de los incentivos tributarios, su aplicación, si va bajo la modalidad de Project Finance, cómo se va a estructurar tributariamente y legalmente, digamos que la empresa que va a recibir esos incentivos tributarios para que pueda aplicar a todos los incentivos tributarios que tiene en este momento el gobierno de Colombia. Y también pienso yo que es importante tener como casos de éxito referentes en el desarrollo de proyectos similares, como los de energía o los que ya están existentes en infraestructuras, que comparten generalidades financieras con los proyectos de energía. Entonces, ahí pues uno puede estructurar, digamos, unos SPVs, que son vehículos especiales para la ejecución de un solo proyecto, el conocimiento en estructuración financiera en esos modelos de negocios básico, conocimientos legales de la estructuración. Yo pensaría que manejar los procedimientos medioambientales es básico desde la prefactibilidad, o sea que la prefactibilidad ya no se volvió un tema solamente técnica, sino también ambiental y social. Es muy importante manejar, pues, digamos, esos principales riesgos que conlleva el desarrollo de estos proyectos, y yo pienso que ahí lo más importante es uno moverse y comenzar a ver cuáles son las ofertas en el mercado nacional e internacional para este tipo de inversión, porque como que nos hemos visto que realmente sí existe mucha oferta. Ahí lo que hay que hacer es ver uno cómo de pronto mediante el Blended Finance logra tener un buen cierre financiero del proyecto. Apuntando un poco a lo que tú dices de los incentivos tributarios, y en una de la primera cápsula que hicimos dentro de este módulo de energía, también fue con la finalidad de explicarles a los proponentes de proyectos en la estructuración todas las variables que Catarina acaba de mencionar y la importancia de cada una de ellas. Y pues también me parece muy importante lo que tú dijiste en la parte de incentivos tributarios. Digamos que hay que aprovechar esos incentivos tributarios que se están dando en el país en torno a la ley 1715, pues donde comenzó todo, y en la 2099. Esta estructuración es muy importante, como lo dijo Catarina, que la comiencen desde la misma etapa de prefactibilidad, cuáles son los implementos, cuáles son todas aquellas elementos, maquinarias que podrían aplicar, y es muy importante que sea esto incluido dentro del plan de desarrollo, pues para que, de hecho, esto es
una mejora a la parte financiera del proyecto y puede ayudar a viabilizar también estos proyectos. Entonces, bueno, no quería solo resaltar eso porque me pareció súper importante para los proponentes de proyectos y tengan en cuenta todos estos incentivos que también se han dado en torno a la legislación colombiana. Entonces, bueno, Catarina, la verdad fue un gusto, fue un placer conversar contigo. Como te comentábamos, esta cápsula va a estar a disposición de los proponentes de proyectos de la aceleradora y también lo importante, pues va a estar en nuestra página web y la idea es que no solamente sea para los proponentes de proyectos que van a pasar a la etapa de mentoría, sino para todos aquellos que están en estas iniciativas, en estas etapas de ideaciones de proyectos y están buscando este conocimiento pues para poder llegar al cierre financiero de los mismos. Entonces, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu aporte y bueno, pues seguimos conversando para que podamos trabajar juntas de la mano con la aceleradora de financiamiento climático. Muchas gracias, Carolina, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por esta intervención tan importante para los proponentes de proyectos del sector energía. Quisiera agradecer también al FENOGE por su participación activa de la aceleradora como aliado estratégico y a Catarina por su tiempo durante esta cápsula. Invitados también todos a poder observar todo el contenido que estamos desarrollando desde la aceleradora de financiamiento climático, no solamente para los proponentes del sector energía netamente, sino también futuros para transporte y AFOLU, adicional a todas las herramientas ya desarrolladas en torno a GESI, que es básicamente la equidad de género y la inclusión social, y al Blended Finance o finanzas mezcladas que también tocamos acá de manera transversal en nuestro conversatorio. Así que muchísimas gracias Carolina y Catarina y a todas las personas que estén viendo esta videocápsula. Feliz día y estamos entonces en contacto.